tengo que señalar la satisfacción del Ateneo por tener entre nosotros a Carlos Buero, que realmente, con una enorme satisfacción por parte de todos nosotros, se ha convertido en un asiduo de los actos que organizamos. Comenzamos nuestra conmemoración del centenario de Antonio Buero Vallejo. El centenario como tal tendrá lugar el centenario del nacimiento en el mes de septiembre, con una conferencia y una lectura de textos que eran ensayos, críticas, reflexiones, y que querían poner de manifiesto y de relieve que Buero es más que un dramaturgo, es también un crítico, es también un pensador, es también un ensayista, reflexiona sobre la carpintería teatral y es muchas más cosas. Después tuvo lugar una magnífica conferencia de Manuel Canseco, que también nos acompaña, sobre Buero a través del tragaluz. Y hoy vamos a escuchar a Marifé de Santiago en Buero en su misión al pueblo desierto. Este conjunto de actividades se irá completando y complementando con una representación de En la ardiente oscuridad y el próximo fin de semana con una tertulia del grupo El Ciervo Blanco sobre la fundación. Creo que ya empiezan a animarse algunos semanarios, algunas revistas, incluso alguna televisión, a recordar el centenario de Buero Vallejo, pues destacando su teatro crítico, su teatro para los perdedores, su teatro desalienador, el contenido social, sus propuestas éticas, sus propuestas humanas, su carpintería teatral, su apuesta por el hombre y, sobre todo, por contra todo y por mal que estén las cosas, tener esperanza en que, si no nosotros, quienes vengan después podrán arreglar esta situación. De Marifé he tenido la enorme fortuna de, en diversos sitios, coincidir con ella 3 o 4 veces y ha sido, sinceramente, una enorme satisfacción. Es una persona muy sencilla y muy afable, pero es muchas más cosas. Es una doctora en filosofía, es una escritora y realizó su tesis doctoral. De esto me gustaría que su tesis doctoral la hizo sobre Buero Vallejo y sobre uno de los aspectos de Buero más interesantes que a quienes nos gusta leer, comentar, profundizar, el carácter simbólico o el valor de la simbología y la utilización de los símbolos, quizás sea más preciso en el teatro de Buero. También es, como van a comprobar, una excelente oradora y una persona sensible y rigurosa, muy rigurosa. Da gusto escuchar el castellano, escuchar el lenguaje, escuchar la palabra dicha por Marifé. Y por último, para no entretener ni un minuto más, recordar que, como ya hemos hecho en diversos actos dedicados a Buero, que concretamente el Ateneo era un sitio que se sentía con el que se sentía identificado Antonio Buero, y nosotros en buena medida somos herederos. Y este salón en el que estamos compartiendo esta tarde ha sido un salón donde
se ha escuchado la palabra de Buero. Tenemos constancia documental en conferencias, en coloquios teatrales, en diversos actos, estos muros tan emblemáticos y tan cargados de historia han sido escenario de la palabra viva, profunda, sensible y valiente de Antonio Buero. Y sin más dilación, doy la palabra a Marifé Santiago. Muchas gracias, Antonio. Tengo que comenzar diciendo que hago abstracción de la cortesía y la generosidad de Antonio Chazarra, porque si no me iba a costar probablemente empezar a hablar pensando que ustedes han puesto ya, solo con lo que él ha tenido, digamos que la delicadeza de decir de mí, estar esperando tantas cosas que no sé, Antonio, si voy a ser capaz de estar a la altura de eso que ya has intentado decirle a todos que soy capaz de hacer, ¿no? Lo que sí que tengo que decir con toda sinceridad es que me alegra mucho estar aquí esta tarde en el Ateneo y, en fin, por ejemplo, me alegra mucho porque vamos a hablar de Buero Vallejo, me alegra mucho porque recuerdo a Buero Vallejo aquí justamente el día en el que su retrato formó parte de los retratos de personas egregias de este lugar. Recuerdo el día, por ejemplo, ¿no?, que se colgó el cuadro de Antonio Buero Vallejo. Recuerdo cuando le dieron el premio Cervantes, haber estado también aquí. Recuerdo muchos momentos, recuerdo a Carlos, que decíamos antes, ¿cuánto tiempo que no nos vemos? Pues no sabemos cuánto tiempo. Seguramente hace muchos años que no nos vemos, pero probablemente nos vemos mucho más de lo que suponemos los dos que nos vemos, porque alrededor de nuestras vidas, él como el hijo de Antonio Buero Vallejo, yo como una mujer que aprendió esto que Antonio decía de mí y que yo creo que no es más que un reflejo remotísimo de los que han sido grandes maestros con los que he tenido la suerte de convivir, de estar alrededor. Rigor, rigor siempre, esperanza, esperanza siempre. Esa frase que cuando el mundo parece ponerse absolutamente en contra, por muchas ganas que tengamos de que no sea así, nos hace recordar la voz de Buero, cadenciosa, seria, un poco irónica, diciendo, y a pesar de todo se escribe porque se espera. Esa es un poco, yo creo que de las más grandes lecciones que un maestro le puede entregar a nadie, y yo recogí aquella muestra de grandeza como la casi recién adolescente, jovencísima que era cuando empecé a leer con un poco de tesón y con un poco de profundidad Antonio Buero Vallejo. Eso y algunas cosas más, por ejemplo, sus silencios generosos, que recuerdo muchas veces también, cuando ante esa arrogancia que caracteriza pues a la juventud y que probablemente es uno de los grandes valores de ser jóvenes, no lo llamas arrogancia, lo llamas ganas de vivir, ganas de aprender, y ante algunas cosas que te atrevías a decirle, a lo mejor casi como, en fin, ¿qué voy a decir?, enmendándole la plana, algo así por el estilo, él sonreía, se quedaba en silencio. Pues puede que tenga usted razón. ¿Cuánto tiempo después lo piensas y dices, en aquel silencio estaba la respuesta de lo que era el camino que yo tenía que seguir después de aquellas conversaciones que llevaron, es cierto, a una tesis doctoral en la que intenté, otro rasgo de arrogancia juvenil, analizar la simbología que subyace a la obra dramática, no solo, pero sobre todo a la obra dramática de Antonio Buero Vallejo. La realidad simbólica o el lenguaje de las cosas se llamaba mi tesis doctoral, ¿no? La palabra detenida se acabó llamando después cuando la tesis doctoral se convirtió en un libro. Cuando Antonio Chazarra, con el cariño que lo caracteriza, me dijo que quería que continuáramos un poco en la línea que ya habíamos empezado el año pasado, ¿no?, en la Fundación Progreso y Democracia, hablando de Buero Vallejo, que quería que este año en el Ateneo yo estuviera en una de las entregas, de las conferencias, de los actos que iban a celebrarlos. Obviamente acepté por muchas razones. Primero, porque me parece que dar a conocer la obra de Buero Vallejo desde ángulos distintos es siempre una
una obligación moral y es una obligación estética también. En estos tiempos en los que utilizar la palabra estética parece que traen consigo una cierta frivolidad, nada más lejos desde mi punto de vista de por lo menos la utilización que yo hago de la palabra, la capacidad humana no solamente de pensar, por seguir, en fin, de una manera casi literal al maestro Emmanuel Kant, no solamente pensar, no solo conocer, sino también actuar y además de eso imaginar, soñar. Y en ese territorio del soñar, Antonio Buero Vallejo hizo el camino de un lado y del otro, pensamiento, conocimiento, pensamiento, acción, soñar y después del soñar, desde el soñar de nuevo hasta el conocimiento para que llegara a ese conocimiento ahora imbuido de un viaje que como todos los viajes son viajes transformadores. Estuve pensando de qué me gustaría hablar esta tarde aquí, sobre todo qué me gustaría compartir esta tarde aquí con todos ustedes. Y le propuse a Antonio Chazarra, que aceptó, que habláramos de Misión al Pueblo Desierto, la última de las obras que Antonio Buero Vallejo estrenó. Por muchas razones, no porque fuera un testamento vital, que podría también entenderse así, yo prefiero decir que es la obra de un grandísimo autor que al final entrega precisamente la esencia de lo que ha sido su manifestación, de lo que ha sido su estar en el mundo como alguien que mira ese mundo y que por tanto discurre en ese mundo con ojos de poeta, de un poeta que además utiliza el teatro como ese espacio donde se puede probar la vida, ¿no? Se puede probar la vida, se puede hacer un ensayo, la palabra esa está bonita, ¿no? Se puede hacer un ensayo de lo que la vida es. Por eso, por ejemplo, porque cronológicamente casi es la entrega final de Antonio Buero Vallejo, pero también y sobre todo, y tengo que confesárselo así, y así se lo dije a Antonio Chazarra, porque me parece que el acontecimiento que Antonio Buero Vallejo intenta contarnos, simbólica y realmente, en Misión al Pueblo Desierto, es muy necesario compartirlo. Es muy necesario compartirlo porque hay muchísima gente que no sabe lo que significó precisamente la salvación del tesoro artístico español, que es un poco la excusa grandiosa que Buero utiliza para hacer un repaso también a lo que ha sido la historia que a él le ha tocado vivir, en la que a él le ha tocado estar. Esa historia que, como decía otra egregia maestra, María Zambrano, le hace pertenecer a la generación del toro que va al sacrificio, aquel grupo de jóvenes entusiastas de los años previos a la Guerra Civil Española que de pronto se abrían absolutamente al mundo, que por primera vez encontraban que eran ciudadanos de un mundo que hoy llamamos global, que en aquel momento era un mundo abierto a la sabiduría, que elegían, por ejemplo, entregar lo que el conocimiento a ellos les daba a todos aquellos que no tenían ocasión ni siquiera de participar en esa historia, ni siquiera de escribir un renglón de esa historia, porque la historia, y ya estoy hablando de Misión al Pueblo Desierto, la historia la escribe quien tiene el papel, el bolígrafo, el ordenador para hacerlo, y no todo el mundo tiene opción, tanto física y sobre todo como metafísica, de tener ese papel, ese bolígrafo, ese ordenador para escribir la historia. Ellos, aquellos jóvenes de esa generación brillante, de esa generación, decía María Zambrano, insisto, del toro que va al sacrificio, soñaban con la posibilidad de por fin un mundo en el que el reloj de España se pusiera en hora, como llamaron precisamente a la revista, que fue el último de los intentos de que aquello no se viniera abajo, Hora de España. Ellos estaban convencidos de que eran los que podrían ya definitivamente poner en hora a España, y es muy triste y a la vez muy simbólico también que el último número de Hora de España, que en fin, se gesta en el último minuto, en el último segundo, no apareciera hasta muchísimos años después. Quiero decir que no se pudiera ni siquiera publicar. Por eso quería yo hablar esta tarde de Misión al Pueblo Desierto. Porque olvidamos nuestra genealogía. A veces ni siquiera la olvidamos, es que a veces ni siquiera tenemos conciencia de que tenemos una genealogía, porque, insisto, de esa historia se han arrancado muchas páginas. Se han arrancado muchas páginas que nos han hecho creer
cosas que no son y que nos han hecho imaginar cosas que no son y vivir rodeados de fantasmas. Y los fantasmas pesan mucho porque tienen cadenas. Y cuando tienen cadenas, el fantasma puede ser inspirador, pero cuando tienen cadenas y esas cadenas nos atan también a nosotros, el avance es muy lento. Incluso yo me atrevería a decir que el avance es muy complicado, casi podría decir imposible, si no fuera porque la palabra imposible es una palabra que no suele entrar en mi vocabulario, y menos cuando hablamos de asuntos como este. Pero podríamos decir que el avance es imposible porque siempre estarán los fantasmas tirando hacia atrás, no dejando que avancemos. De todo eso habla Misión al pueblo desierto. Y como se suele decir, voy a hacer un pequeño spoiler porque voy a leer el final justo de Misión al pueblo desierto, pero es que van a entender ustedes por qué lo hago. Dice: el presidente del círculo concluye hablándole al público. Solo unas últimas palabras. La obstinada oposición a nuestra secretaría de nuestro vocal adjunto ha llevado a sospechar, y pido perdón por ello, que el rescoldo de la guerra civil acaso siga siendo más vivo entre nosotros de lo que pensamos. Puede que solo sea el sobresalto inevitable de quienes recordamos sus consecuencias, el anhelo de que quizá no todo está perdido. Muchas gracias. La secretaria y él se levantan y saludan. Se corren las cortinas del primer término. Se vuelven a descorrer. El vocal adjunto también se ha levantado para saludar y además se les añaden otras personas, un director, intérpretes y tal vez un inseguro autor en el espacio del centro, claramente iluminado. Entendemos que al final habrá aplausos y que parte de lo que está ocurriendo en Misión al pueblo desierto tiene que ver también con los espectadores que asisten a una conferencia en la que se está dando cuenta de un acontecimiento histórico que tuvo que ver con la salvación de un cuadro supuesto que hay en un pueblo desierto, un Greco. Y la misión de un grupo de estudiantes, de investigadores, de amantes de la cultura y de la belleza, de amantes del género humano, que sabían que, como dijo en aquel momento el presidente de la República, ¿no?, perder el Museo del Prado y perder lo que se supone que atesora, ese tesoro artístico español, es como perder la vida de todos. Porque no es solo la vida física lo que se pierde, sino es otra vida que va a impedir que esto continúe cuando en algún momento esto termine, ¿no? Buero Vallejo toma este acontecimiento, el acontecimiento que históricamente conocemos como la Junta de Protección del Tesoro Artístico, precisamente para hacer también, digamos, para poderse sentar frente a frente con su propia historia y con la historia de tantos que estuvieron a su alrededor. De ese acontecimiento tenemos noticias de siempre, pero digamos que noticias próximas las tenemos desde hace muy poco tiempo, o relativamente poco tiempo. Después del 78, es decir, cuando España recupera un gobierno democrático y desarrolla un gobierno democrático, ningún presidente de ningún gobierno, ningún vicepresidente de ningún gobierno de los que fueron llegando tuvo nunca en mente darle las gracias, por ejemplo, a todos los museos del mundo que ayudaron a proteger el tesoro artístico español. Y estando en el gobierno el presidente Rodríguez Zapatero, concretamente en el año, yo creo que debió ser, Antonio, mi memoria es muy mala con las cifras, pero debió ser algo así como en el año 2010 o 2009, claro, 2009, justo cuando hacía años del final de la Guerra Civil Española, le tocó a España la presidencia de la Unión Europea. Y entonces el primer acto de arranque de los actos, digamos, que celebrarían la presidencia de la Unión Europea fue un reconocimiento en el Museo del Prado a todos aquellos que tantos años atrás ayudaron precisamente a que el tesoro artístico español se mantuviera vivo. Yo no sé si saben ustedes, me imagino que sí, que lo saben, pero es bueno recordarlo también, que ese acontecimiento dio lugar, no mucho tiempo después, a que se gestara ese reconocimiento que cualquiera de los que estamos aquí presentes aceptaría que tiene un valor difícilmente medible y, sin embargo, incalculable y fundamental, que es el de patrimonio de la humanidad,
precisamente el concepto de patrimonio de la humanidad, de algo que sea patrimonio de la humanidad y que, por lo tanto, un país, un gobierno, una persona puede tener, pero solo como custodio, porque solo lo tiene como protección, pero no es suyo porque es patrimonio de todos los seres humanos, se gesta precisamente tras este acontecimiento. Tras el acontecimiento según el cual, a pesar de que el Museo del Prado y otros lugares de importancia capital, como puede ser el museo, estaban señalizados para que no hubiera bombardeos a su alrededor o cerca que pudieran hacer destruir lo que contienen esos espacios, las tropas franquistas bombardearon el Museo del Prado. Se sabe, y quiero decir, ahora ya se sabe, durante mucho tiempo se negó, pero se sabe. Y entonces se crea un grupo, digamos, especial de urgencia para sacar los tesoros del Museo del Prado. Algunos de ellos se quedan en los sótanos, otros salen con nocturnidad y alevosía, en camiones, hasta trenes, y hacen un viaje que los va a llevar hasta Ginebra. En Ginebra, como saben ustedes, está José María Sert, que tenía un cierto predicamento porque había pintado precisamente una sala en Naciones Unidas, en lo que entonces todavía se estaba gestando como tal, y entonces se exponen los cuadros que llegan hasta Suiza, que llegan hasta Ginebra. Hay muchísimas visitas. Como les digo, hay toda una red de grandes museos del mundo, desde los Estados Unidos hasta Europa, que forman parte, digamos, de ese comité que va a proteger el tesoro artístico español, y esa exposición fue altísimamente visitada. Termina la Guerra Civil Española, estoy hablando de Misión al Pueblo Desierto, insisto, termina la Guerra Civil Española y entonces Franco hace que regresen esos cuadros de nuevo a España y lo que se vende es que los republicanos, el Ejército Rojo, había querido robar el patrimonio español, de tal manera que la historia se pierde y lo que nos pasa, la página que nos queda a nosotros en España, la página que queda es que se recupera el tesoro que a saber dónde habría ido a parar si no hubiera vuelto de nuevo a España, ¿no? En fin, esto lo digo así por situarnos, porque cuando en el año 2009, insisto que puede ser el 10, el 8, porque mi memoria es penosa, creo que es el 9, pero no se fíen tampoco demasiado, cuando se hace ese reconocimiento público en el Museo del Prado, precisamente a los grandes museos del mundo, con asistencia de sus embajadores, etcétera, de ese reconocimiento de lo que significó mantener eso que dio lugar a patrimonio de la humanidad, hubo una exposición en el Paseo del Prado que intentaba reproducir como si fueran vagones de tren y dentro estaban reproducciones de algunos de los cuadros que salieron precisamente en ese momento. Era muy hermoso ver a tanta gente que pasaba por allí pensando que era una instalación o una acción que ocupaba el Prado y encontrarse con la información de lo que podría haber sido si todo aquello se hubiera perdido, es decir, si los bombardeos hubieran llegado hasta el interior del museo, por ejemplo, ¿no? Y lo que significaba recuperar también imágenes como nos cuentan los dos a la vez, cada uno en sus libros, ¿no? La Arboleda Perdida y Memorias de la Melancolía, por ejemplo, pero hay muchos más datos. Al respecto, María Teresa León o Rafael Alberti contando el mismo acontecimiento porque ellos estuvieron precisamente allí, y hablan de esos hombres y de esas mujeres, sobre todo de esos hombres que sacaban los tesoros del museo con su mono azul, como también se llamó otra de las revistas, ¿no? Con su mono azul, sin hacer preguntas, pero sabiendo que aquello había que protegerlo, que había que proteger aquello porque era como si se destruyera algo que está más allá, insisto, de lo que se puede medir y de lo que se puede señalar en cuanto al valor que tienen. Es otra cosa diferente. Buero Vallejo estuvo allí, Buero Vallejo estuvo cerca de todo aquello. Es decir, Buero Vallejo conoce muy bien lo que significó aquel acontecimiento. Y cuando plantea en Misión al Pueblo Desierto
ese sentarse frente a la historia, frente a su propia historia, frente a su propia biografía, nos encontramos también con que en Misión al pueblo desierto están algunos de los elementos que van a ser los elementos característicos de un autor que, como todo aquel que tiene estilo, tiene una serie de elementos que se repiten, a pesar de que siempre nos parece que son elementos novedosos. Me decías tú antes un poco mi tesis doctoral en otra vida, que ya ni recuerdo, ¿no? En una vida muy anterior a esta. ¿Por qué los símbolos? Pues porque quizá también en algún momento me impresionó esa frase de los símbolos son el lenguaje de los misterios. Y quizá los misterios son aquello que nos permite entrar en el territorio de lo que a nivel cotidiano nunca se nos ofrece, pero sabemos que está, es el pálpito de la vida, de esa vida que tiene una temporalidad distinta a nosotros, completamente distinta, que no se mide en años, se mide en otra cosa distinta, completamente diferente. Y quizá eso es lo que el misterio representa, aquello que está a nuestro alrededor, que estamos insertos en ello y que es lo que mantiene el fuego que nos hace estar vivos y ser seres humanos. De vez en cuando ese misterio nos toca más cerca, estamos más cerca de él. Hay algo que hace que esas puertas aparentemente cerradas se abran. Cuando se abran, aunque no podamos señalarlo directamente y decir acaba de ocurrir, sabemos que acaba de ocurrir. Buero Vallejo hace algo así con Misión al pueblo desierto. Quiero decir que sería muy fácil, si conoces la obra de Antonio Buero Vallejo, la inagotable obra de Antonio Buero Vallejo, esa que cuando relees o vuelves a ver es como si empezaras de nuevo y como si no la conocieras de nada, ¿no? Que es lo que tiene la grandeza de un maestro. De pronto lees de nuevo Historia de una escalera, de nuevo El tragaluz que has mencionado, ¿no? Irene o El tesoro, esas obras que se han representado menos, y tienes la impresión de que todo empieza, que es la primera vez que estás leyéndola porque reparas en un ángulo que hasta ese momento no había reparado, porque se han abierto otras puertas distintas, porque esa es la grandeza precisamente de una obra de arte, que constantemente nos está abriendo ventanas y puertas que ni siquiera sospechábamos que estaban allí, ¿no? O porque hemos hecho ya ciertos recorridos y esos recorridos nos hacen que sea más claro también el enfoque quizá, y que nos encontremos con luces que hasta ese momento ni siquiera imaginábamos que estaban. Buero Vallejo en Misión al pueblo desierto hace algo semejante a esto y se encuentra en esta obra. Primero, que simbólicamente es muy hermoso. Él vuelve a estrenar en el lugar donde estrenó Historia de una escalera, es decir, en el Teatro Español, en el mes de noviembre, como cuando se estrenó Historia de una escalera. Cerramos un círculo de grandeza. Si en Historia de una escalera, Buero Vallejo intentaba en 3 actos en 3 partes, digamos, hacer una historia, ¿no? Del antes, del después y el del mucho después, viendo que de la escalera era muy difícil salir. En este caso, en Misión al pueblo desierto, nos sitúa también en una situación que nos exige estar dentro de lo que está ocurriendo en la escena. Hay, digamos que, 2 planos que podrían ser 3 planos. Ustedes y yo, que puedo estar allí y Antonio aquí. Aquí estamos hablando de esa página de la historia no demasiado conocida, de una importancia radical, porque en ella se debatía también un futuro. No solamente el futuro de los fusilamientos del 3 de mayo o de las Meninas, no solamente eso. No solamente se estaba debatiendo el cuadro en sí, se estaba debatiendo una manera de enfrentarse al futuro que iba a ser muy distinta si se tomaba un camino o se tomaba otro camino, por ejemplo. El hecho de que se tuvieran que tomar decisiones de un día para otro, quiero decir que no había tiempo para sentarse a ser muy sofisticado, sino que había que tomar decisiones rápidas, sabiendo que eso podía traer consigo algo que ustedes conocen de sobra. Y vuelvo otra vez a los fusilamientos del 3 de mayo. Siempre los hemos visto, si estuviera detrás de mí, pues con una oscuridad en la parte de la derecha arriba, ¿no?
porque el cuadro se cayó, el cuadro se rompió, el cuadro se rajó y entonces se pintó. Y cuando se hizo la restauración encontramos con que había una parte que desconocíamos, por ejemplo. Me parece muy bello porque de pronto es como que hay partes de esa historia que desconocemos. Es decir, que hemos puesto encima una pintura más o menos al óleo, oscura, que no desentona con el resto, que nos permite mirar sin que nos haga daño y sin que nos podamos imaginar que ahí hay una parte crucial para entender lo que está pasando en primer plano. Exactamente eso es lo que va a hacer Buero en Misión al Pueblo Desierto. Se va a encontrar con que hay un círculo de estudios donde se va a debatir precisamente un texto encontrado en el que se habla de una misión que se tuvo en un momento determinado durante el momento en el que se estaba salvando el patrimonio español, es decir, las obras de ese patrimonio artístico español, en concreto en un pueblo llamado Moralzarzal. Tengo que decirles que ninguno de los nombres que utiliza Buero Vallejo, esto lo hablé muchas veces con él, a veces es consciente y a veces inconsciente, pero ninguno de ellos es aleatorio. Todos tienen un sentido, ¿no? Aquí también hay una zarza que en un momento determinado puede hablar, en el sentido casi, yo me atrevería a decir, bíblico, ¿no? Bíblico. Puede aparecer una voz que nos cuente en esa zarza justamente lo que de otra manera no podríamos oír. Y en ese momento en el que hay que tomar decisiones, hay dos personas que están en el mismo bando. No voy a decir equipo, porque la palabra equipo es otra cosa, que exige una colaboración. Bando puede ser una amalgama de gente diferente que tiene que tomar decisiones y que voy a ser buena en este caso, voy a pensar que hay buena intención en ambos casos. Las dos personas quieren que ese cuadro se salve, pero también quieren ganar la guerra, pero también quieren que no haya muertos en el camino, pero también quieren, y saben que todo no es posible y que hay que tomar decisiones. Esas decisiones a veces, cuando la historia pasa, nos hacen daño. Se podría haber hecho, es la pregunta que yo me hago tantas veces. Pues no lo sabemos, ocurrió. Las cosas ocurren y lo máximo que podemos hacer es enfrentarnos a ellas y mirarlas con la distancia que supone, me parece a mí, el sosiego y que supone también no solamente el sosiego, sino la capacidad humana de transformar lo que en un momento determinado fue inevitable. Si ocurrió, quizá es que no podía ser de otra manera, pero eso no significa que tenga que volver a ocurrir. Y de aquello, en lo bueno y en lo malo, hay que aprender hacia el futuro. Buero Vallejo lo va a hacer así. Y lo va a hacer en Misión al Pueblo Desierto, en un territorio que es ese territorio supuestamente del encuentro, que es el territorio intelectual, el de la investigación. Es decir, ese pensamiento humano que nos hace que nos encontremos y no que nos separemos. Es decir, aquello que gesta también un territorio de ideas que en un momento determinado va a gestar eso que llamamos lo común. Y lo va a hacer llevando, digamos que a debate público, por una parte informativo y después a debate público, un acontecimiento en el que se supone que hay que tomar también decisiones. La historia no se juzga, la historia se aprende, pero lo que sí se juzga son los comportamientos o consecuencias y lo que se quedó en el camino de la historia. Tengo que traer a colación a Walter Benjamin y tengo que pensar precisamente en esas dos máximas de Walter Benjamin cuando dice que la historia de la cultura es la historia de la barbarie. Es decir, que todos los grandes logros culturales se han gestado, han crecido sobre la barbarie. Eso es lo primero. Y después, y vuelvo a lo que les decía al principio, ¿cómo se escribe ese camino? Ese camino va dejando escombros. Y Walter Benjamin nos dice, quizá entre esos escombros se encuentran algunas de las actitudes que desechamos y que consideramos que no eran válidas en aquel momento y que como no eran válidas no había que tenerlas en cuenta. Pero esto es igual que cuando hay de repente un derribo de una casa o cuando van a vaciar una casa y de repente vas y te encuentras con que entre todo aquello que no valía hay una copa en la que puedes poner agua y beber y de repente dices esto se salva, se podría haber destruido, pero ahora hay una copa donde se puede beber. Exactamente hace eso Buero Vallejo. Ese sería el plano, digamos, en el que nos encontramos.
espectadores como ustedes o conferenciantes como nosotros en esta mesa, hablando de un tema que nos atañe a todos, porque tiene que ver con los ángulos de la historia que habitamos. No es una historia lejana, son los ángulos de la historia que habitamos. Y además son los ángulos de la historia que habitamos, insisto, donde se han producido acontecimientos que han sido extraordinariamente bien pintados con óleo oscuro, para que no los veamos, para que no veamos qué imágenes hay detrás. La posibilidad de debatir con raciocinio y con tranquilidad eso que ocurrió, sobre todo pensando en qué somos nosotros genealógicamente de todo aquello. ¿Qué somos nosotros genealógicamente de todo aquello? Y al tiempo, es decir, a la vez que se está produciendo lo que en Buero Vallejo sus estudiosos, sus grandes investigadores han llamado efecto de inmersión, es decir, ese momento de un brechtiano distanciamiento muy diferente, pero con un efecto ideológico muy semejante, a pesar de que es muy distinto, nosotros formamos parte de todo ese debate. Es decir, ustedes que me están oyendo, como si yo estuviera representando Misión al Pueblo Desierto, forman parte de este debate. Es decir, luego hay que decir algo, luego hay que pensar algo alrededor. No nos vamos a marchar diciendo, bueno, aplausos, nos vamos, hemos terminado, porque esto que se está contando en Misión al Pueblo Desierto, insisto, tiene que ver con nuestra genealogía, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con quiénes somos. Tiene que ver con hacia dónde nos dirigimos y tiene que ver con rudimentos y elementos que a lo mejor si supiéramos sería más fácil desarrollar el siguiente paso, porque no los tenemos, no los sabemos y son nuestros, Y hubo reacciones que tenemos que conocer y tenemos que ver la diferencia entre Damián y Plácido y cómo uno supone, como tantas veces habremos tenido que oír, es que vosotros creéis que la cultura es transformadora, se necesita la acción. ¿Pero qué es la acción si previamente no se ha soñado, si no ha habido cultura detrás? Ya, pero la cultura nos salva. Claro que nos salva. Si la historia del siglo XX nos lo ha dicho y nos lo ha puesto delante, si creíamos que la sensibilidad era una vacuna contra el espanto y hemos sabido que no es ninguna vacuna contra nada. Si pensábamos que el pensamiento iba a hacernos libres y el pensamiento no solo a veces no nos ha hecho libres, sino que ha sido la fuente máxima de humillación para tantos durante este siglo XX aciago que nos tocó y que todavía vivimos. Con todos esos elementos se encuentra Buero Vallejo. Ese efecto de inmersión en el que estamos insertos, como si formáramos parte, porque así es cierto que lo es, formamos parte de todo lo que está ocurriendo, al tiempo nos permite, que esto es otro de los grandes elementos también del teatro de Buero en general, nos permite ir hacia el lugar donde están pasando las cosas que se están contando. Quiere decir que hay otro plano diferente en el que entramos en otra temporalidad y esa temporalidad es la temporalidad donde se desarrollaron los hechos. Es decir, ese pueblo al que llega una investigadora soñadora, edípica, absolutamente, que quiere regalarle a su padre, en cierto modo, ¿no?, también una gran acción respecto a la cultura. Alguien que cree que los libros lo son todo y probablemente tiene razón. Y me atrevo a decirlo así, y probablemente tiene razón. Pero sin embargo quiere además que esos libros vuelen y que todo lo que ella ha aprendido en los libros y con su padre, que también es artista, etcétera, bueno, de pronto se pongan ante ella y respiren, ¿no? Y respiren, se hagan, como diría nuestro poeta Juan de la Cruz, presencia y figura. Allí coincide con vamos a llamarlos soldados que están en esta misión, una misión secreta, porque alguien ha dicho que en ese pueblo hay un Greco y hay que salvar ese Greco, un pueblo vacío, desierto, del que se ha ido todo ser humano, pero queda justamente la sospecha de que allí haya un Greco. ¿Qué ocurre si ese Greco desaparece? Paréntesis, hago yo. Leo a Rafael Alberti contando exactamente este acontecimiento. Es decir, el acontecimiento en el que saben ustedes que la historia es muy tremenda. Rafael Alberti con María Teresa León se quiere marchar a Galicia una temporada.
a escribir, a pensar, y de repente cuando van a irse, bueno, pues ha habido un accidente de tren en las vías férreas que van hacia Galicia. Rafael Alberti, esto lo cuenta María Teresa León, muy supersticioso, tópico andaluz supersticioso, decide que no se va a Galicia, que lo más lejos que puedan, y aparecen en Ibiza. Cuando están en Ibiza, en ese verano ibicenco, que tan extraordinariamente bien nos cuenta, por ejemplo, Antonio Colinas, de este momento, del momento en el que María Teresa León y Rafael Alberti están en Ibiza, bueno, empieza la guerra. O sea, se da el golpe de Estado y comienza la guerra. Entonces, bueno, ahí empezamos, digamos que la marcha atrás, ¿no? Entonces, Rafael Alberti cuenta los momentos, voy a utilizar la palabra, a pesar de que las palabras también, dependiendo del contexto en el que se usen, tienen un sentido, tienen otro, de negociación. Es decir, imagínense ustedes que tienen que decidir entre, no sé, es que no se me ocurre nada suficientemente terrible, ¿no? Cualquier cosa terrible, y un Greco. Es decir, salvar a un Greco, salvar el Greco, un cuadro del Greco en una iglesia, o lo que ustedes consideren. Y Rafael Alberti cuenta cómo hubo que hacer negociaciones de ese estilo. Destruimos patrimonio, pero eso permite que continuemos. Lo dejo aquí. Estas conversaciones tienen lugar en Misión al Pueblo Desierto. Estas conversaciones tienen lugar en Misión al Pueblo Desierto. Ante eso, ¿qué se hace? ¿Cómo se reacciona? ¿Quién se atreve a juzgar? ¿Quién se atreve a juzgar en ese momento? ¿Quién se atreve a decir nada de las acciones que se hicieron? Insisto, la historia ocurrió y lo que nos queda como contemporáneos que llevan sobre sus espaldas una historia es la de ponerla frente a nosotros y dialogar con ella. Y eso es un acto de grandeza. Y eso lo hace Antonio Buero Vallejo en Misión al Pueblo Desierto. No solamente no hay ajuste de cuentas, ni nada semejante, hay ponerse frente a su propia biografía. Su propia biografía como persona de su tiempo, pero su propia biografía como intelectual y su propia biografía como creador. Y a la vez que lo está haciendo, nos está poniendo a nosotros en la misma tesitura. Y nos está pidiendo, por favor, que no juzguemos, que actuemos. Y que intentemos ver las cosas, cómo eran, cómo estaban, cómo se movieron. En Misión al Pueblo Desierto asistimos a conversaciones así. Conversaciones complicadas, porque es algo casi, yo diría que instintivo, se toma partido. Se toma partido siempre. Y sobre lo que se supone que es una acción que busca justicia, inmediatamente tomamos partido y aceptamos. Y acabamos sin querer siéndolo muchísimas veces, aceptando que el fin justifica los medios. Por ejemplo, que el fin justifica los medios. Y siempre hay demoras en este camino. Y en este camino que el fin justifica medios que se usan para llegar al fin, siempre hay escombros en el camino. Siempre hay escombros en el camino. Y lo tremendo del asunto es que siempre hay categorías sociales que están entre esos escombros. Es decir, siempre hay personas que de una u otra manera, y me van a permitir que lo diga así, por ejemplo, cuando hay que tomar decisiones en momentos críticos, bueno, pues hay sectores, véase ese sector que de repente se convierte en colectivo, cuando, siempre lo digo, lo decía el día que hablábamos de Dulcinea, ¿no? No es lo mismo una negociación individual que una negociación colectiva, nunca es igual. La negociación individual hace que yo tenga al lado a Antonio Chazarra, la negociación colectiva hace que yo tenga a un profesor, por ejemplo, y es una cosa distinta, un poco distinta. En esas negociaciones colectivas, donde hay que tomar decisiones, siempre hay sectores que se quedan fuera, porque siempre hay un momento en el que tienen que esperar, porque hay cosas que son prioritarias y más importantes. De todo eso se habla en Misión al Pueblo Desierto. ¿Qué ocurre con las demoras? ¿Qué ocurre con las mujeres colectivo, por ejemplo? ¿Qué ocurre con quienes nunca escribirán una página de la historia? ¿Qué ocurre con todos aquellos que de pronto sacan los tesoros artísticos, como cuenta María Teresa León o Rafael Alberti o el propio Buero, ¿no? De otra manera. ¿Qué ocurre con ellos
que llevan en sus manos con todo cuidado, pues no sé, un cuadro del museo, pero luego las cosas siguen y ya está. ¿Qué pasa con todos ellos? ¿Qué pasa con todos los que no están nunca? De todo eso se habla en Misión al Pueblo Desierto. Y eso hace que, de nuevo, regresemos, como les decía, a algunos de los grandes ítems del pensamiento boeriano, porque, como decía Antonio Chazarra, es un escritor que es un pensador que es un escritor, es un pintor que escribe, es un escritor que pinta, es un escritor que puede hablar, por ejemplo, de telones y que puede hablar de estructuras y de formas, porque tiene una mirada absolutamente creativa desde todos los ángulos y desde todos los puntos. También protagoniza en esta obra esos que nunca hacen páginas de historia. Y se les nombra de una manera directa o indirecta, pero siempre están allí. Incluso me atrevería a decir que esa misión al pueblo desierto tiene como protagonistas precisamente a los del pueblo que ya no están, es decir, a los que se han tenido que marchar. Aquellos que seguramente no tenemos un listado de quiénes serán, aquellos que llegan a los lugares y siempre se les expulsa y siempre se les echa y siempre se dice que ese no es su sitio y primero los reciben y después los dejan de recibir porque 3 días después de haberlo recibido empiezan a ser una molestia, esto hay que organizarlo de otro modo y entonces empezamos a actuar y entonces el conocimiento se convierte en pensamiento y el pensamiento en acción y lo único que ha ocurrido es que en lo estético, es decir, en la capacidad del sueño, hay un grupo que ha sido excluido, que ya no va a poder seguir soñando. Eso es también parte de lo que nos cuenta Misión al Pueblo Desierto. Fíjense ese spoiler que yo les hacía, ese texto final. Se lleva un texto a debatir e inmediatamente hay pasiones alrededor. Siempre se está con esta historia, ya está bien de memoria histórica, ya está bien de hablar todo el rato de la guerra, dejemos de hablar de la guerra, aquello ya ocurrió, pero no terminó. Y eso me recuerda muchísimo algo muy querido por Antonio Buero Vallejo, grandísimo lector, evidentemente, de la Ilíada, por ejemplo. La guerra es un combate que causa lágrimas. Un combate puede ser algo deportivo, como decían precisamente los de su generación, ¿no? Deportivo. Enfrentémonos al mundo con espíritu deportivo. Decía María Zambrano, decía Alberti, decía María Teresa León, decía Concha Méndez, decía la propia Clara Campoamor. Con espíritu deportivo. Es decir, colaborador, de equipo, juguemos y transformemos con nuestra fuerza. Lo otro ya no es un equipo, es otra cosa distinta, completamente distinta. De eso se habla en Misión al Pueblo Desierto. Fíjense que al final, cuando vemos Misión al Pueblo Desierto, cuando leemos Misión al Pueblo Desierto, cuando intentamos oír la conversación que estaría en el interior de la cabeza de Antonio Buero Vallejo cuando escribe esta obra, cuando escribe este sentarse frente al espejo de su propia biografía, como ciudadano, como intelectual, como creador, al final el rostro es muy sustituible. Podríamos estar haciendo nosotros también ese ejercicio. No lo haríamos con la maestría ni con la grandeza que él lo hace, pero nos toma de la mano con mucha tranquilidad y nos sienta enfrente de ese espejo que es un espejo compartido, que es un espejo común. Me parece importante que no perdamos de vista esto. Es decir, que no perdamos de vista que la última obra de Antonio Buero Vallejo, esa entrega que nos deja, eso que nos deja para que continuemos, como decía antes Antonio Chazarra, son palabras de Lorca, trabajamos para el porvenir. Trabajamos para el porvenir. Los profes lo sabemos eso muy bien, ¿verdad, Antonio? Nos encontramos años después alumnos que lo fueron y que ya son maestros en muchas artes. Y lo recordamos a ese joven o a esa mujer joven que estaba sentada frente a nosotros, a veces escuchando, otras veces no. Y de pronto decimos, caray, a lo mejor aquello que yo dije un día sirvió para que esto, yo qué sé, soñamos con eso, seguimos soñando con eso. Buero Vallejo nos entrega misión al pueblo desierto. Y les hago yo la pregunta a todos ustedes. ¿No será ese pueblo desierto, este desierto de nuestro pueblo, por ejemplo,
perdonen el parafraseo, que es feo, ¿no? Es poco elegante, pero creo que entenderán a lo que me refiero, ¿no? ¿No será ese pueblo desierto precisamente ese pueblo donde todavía no hay habitantes, donde todavía están por llegar los habitantes que precisamente sean capaces de sentarse a hablar de lo que ocurrió sin que eso signifique que estemos señalando a nadie, que estemos juzgando a nadie, y que eso significa también que se está obrando la justicia? Quiero decir, la justicia no es olvido, no es olvido. La justicia nunca es olvido. Puede ser demora, pero no olvido. No tiene derecho todo el mundo a tener un nombre por el que ser recordado. No tiene derecho todo el mundo a tener un futuro metafísico, quizá, para que sus sucesores sean capaces de recordar, como hacían los griegos de la antigüedad, ¿no? Aquí hubo un ser humano, por ejemplo. Eso es misión al pueblo desierto. La misión es una misión muy complicada, es muy complicada. Voy a leerles ahora otra vez el texto que les leí. Solo unas últimas palabras. La obstinada oposición a nuestra secretaria de nuestro vocal adjunto ha llevado a sospechar, y pido perdón por ello, que el rescoldo de la guerra civil acaso siga siendo más vivo entre nosotros de lo que pensamos. Puede que solo sea el sobresalto inevitable de quienes recordamos sus consecuencias, el anhelo de que quizá no todo está perdido. Muchas gracias. Termina Buero Vallejo. Muchas gracias por todo, incluso por lo nervioso que se ha puesto el vocal adjunto, ¿no? Ha habido un debate, ha habido palabra, ha habido espacio para la palabra. Incluso ha habido espacio para la palabra que no se ponía de acuerdo con la otra palabra. No pasa nada, no pasa nada. Eso es lo que significa la palabra parlamento, hablar. Espacio común donde hablar, donde incluso aquel o aquella que tiene una mirada ante el mundo distinta a la mía tenga espacio. Las sociedades son menos desérticas cuanto más espacio hay para lo distinto, para lo diferente. Hay una historia de amor preciosa en Misión al pueblo desierto. Siempre hay grandes historias de amor en la obra de Antonio Buero Vallejo. Siempre hay grandes historias de amor porque Antonio Buero Vallejo sabe, como Platón, que el amor es el impulso hacia el saber. Y que ese impulso hacia el saber es el que da comienzo y genera el pensamiento en sus orígenes y hasta el final. Y que si no hay amor, no hay pensamiento. Y vuelvo otra vez, si no hay pensamiento, no hay acción. Y si no hay acción, no hay sueño. Y hacemos el viaje hacia arriba y hacia abajo en la dirección que ustedes vayan queriendo. Voy a leerles una conversación que yo entiendo que es compleja por lo que les decía antes, porque inmediatamente tomamos partido. Damián y Plácido, mismo bando, no me atrevo a decir mismo equipo. Damián: no entiendes nada. Si hay poderosos que ejercen o inicien violencias injustas, recibirán violencias. Plácido: pues si no aprendemos a evitarla, ni a condenar cualquier asesinato, aunque el paseado sea un fascista, quizá no sepamos edificar una España mejor, ni aun ganando la guerra. Damián: tú sueñas. Plácido: como algunos de nuestros dirigentes, los que han organizado la Junta de Protección del Tesoro Artístico en vez de bombardear un museo. Damián: también hay que bombardear y ajusticiar. La revolución no es un pensionado de señoritas. Plácido: sé quién lo dijo, pero si los revolucionarios no saben ser más humanos que los opresores, la revolución fracasará. Esto debe ser difícil de escribir, ¿eh? Debe ser difícil de escribir. Más en alguien como Antonio Buero Vallejo, ¿no? Significado políticamente, comprometido políticamente, con todas las consecuencias biográficas, además, que traen, y de replanteamiento de su propia ideología, ¿no? Desde sus orígenes, un padre fusilado precisamente por el bando que se supone. Es difícil, y lo escribe. Y lo llama Plácido. Lo llama Plácido, justamente. Me interesa que tengan ustedes en cuenta esto, ¿no? Hay momentos en Misión al pueblo desierto que también son, yo me atrevo a decir, está por hacer ese trabajo, pero un repaso a lo mejor de nuestra historia reciente, porque hay textos, sin citar fuentes,
que reconocemos inmediatamente. Reconocemos toda la huella de la institución libre de enseñanza, por ejemplo, la reconocemos en muchos de los momentos de misión al pueblo desierto. Reconocemos al maestro Giner de los Ríos, la revolución se hace en el espíritu, por ejemplo. Reconocemos el valor que la institución le dio a esa educación que tenía en cuenta los sentimientos y no solamente el pensamiento, en brillante frase de un grandísimo estudioso de Antonio Buero Vallejo, como es Enrique Pajón Mecloy, ¿no? Esa revolución de los sentimientos también está en misión al pueblo desierto. De manera que cuando se nos entregan estas páginas, y la historia hace que sea la última obra de Antonio Buero Vallejo, me quedo con el legado. Me quedo con el legado y con el compromiso. Me quedo con el legado, con el compromiso y me quedo también con la experiencia. Y sé que cada una de sus páginas y cada una de sus palabras, cada una de las intervenciones de cada uno de los personajes que configuran el drama son una ventana, o son un tramo en el camino, o son, por seguir con la metáfora, quizá un poco limpiar de escombros esos caminos que están hechos, como decía antes, construidos sobre la barbarie. Cuando pensamos en los ríos de Europa, cuando pensamos en las carreteras de tantos lugares que han tapado tantas cosas y que tapan todavía tantas cosas, no puedo por menos que leer a Buero Vallejo, que leer con intensidad a Antonio Buero Vallejo y recordar que hay una misión todavía a un pueblo que todavía a lo mejor está desierto y está esperando ser habitado por todos nosotros, en la medida en que nos comprometamos a que así sea. Y que cuando además eso ocurra, no tenemos por qué asustarnos, digo yo, de que quizá no seamos duros, fuertes o suficientemente, ¿qué habría que decir en estos casos, Antonio? Cabezotas, o a lo mejor arrojados, o a lo mejor, sino que a lo mejor lo que estamos haciendo es quitándonos ciertas cadenas que, insisto, nos hacen creer que nuestra velocidad es lenta cuando lo que ocurre es que estamos precisamente atados con demasiado peso, con demasiados pesos y no podemos ir más deprisa de lo que vamos, porque en cuanto nos paramos tiran hacia atrás de todos nosotros, ¿no? Dice Buero Vallejo en un momento determinado, Plácido provoca a Damián: ¿te atreverás a esa mentira revolucionaria? Si decides tratarme como a un adversario, nadie puede acusarte de no haber liquidado a un facha. Le dice Plácido a Damián. Me gusta. Y hay otro momento que también quiero leer con todos ustedes. Es Lola, aquella mujer madura que recuerda el por qué se marchó a aquella misión y dice: pero creo que lo que en realidad me impulsó a suplicar mi incorporación al viaje era la persistente aventura que yo creí que me quedaba, la de poder afirmar, demostrar el descubrimiento de aquel Greco maravilloso. Todavía era aquella posible vanidad la que más hacía palpitar mi corazón de joven especialista, aquello en lo que mi padre, que no podía ser mi novio, había sabido convertirme. Yo tendría que parar aquí, Antonio, y continuamos con los espectadores. ¿Te parece? Vamos a parar aquí. Les toca a ustedes. ¿Hay alguien que Sí, una anunciación. Una anunciación. Lo cual también simbólicamente tiene muchísimo interés. Claro. A ver, más. No. Ahí hay una mano también. Gaspar, y no sé si hay alguna mano más. Es que
Perdónenme ustedes, pero veo desde aquí mal. Aquí había levantado la mano. Gaspar, y no sé si veo alguna mano más. Pues que yo vea, ¿no? Muchas gracias. El 1. El 1. Pues tengo cositas que preguntar, puesto que tu tesis tu trabajo es el de don Antonio. Bien, ¿qué sucede? Has dicho aquella generación y aquella revista, Hora de España. Figúrate que lo que pasó, la revista... El último número ni siquiera pudo editarse, se perdió, pasaron muchos años, es que no se pudo ni editar. Agradezco esas fuentes. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que pasó lo que pasó, que hasta la hora nos la cambiaron, en el dictado del Führer. Todo el mundo puso la hora de Berlín. Lo mismo en Varsovia que en Madrid, incluso en Londres, porque Churchill, que no era tonto, puso la hora también del monstruo. Y aquí, nuestro garbanzo negro, pues a la orden, puso la hora de Berlín. O sea que era una muestra anunciada esa revista. Y la hora de España, que era poner a España en hora... En su lugar también, pues, ¿no? En su lugar, pues no se cumplió. Pero quiero recordar... qué lástima que no esté nuestro presidente, don Enrique Tierno. Recuerdo a Antonio Buero cómo fue cuando don Enrique Tierno Galván estaba ya en el Ruber terminando, pues Antonio, con ese silencio que tú has retratado muy bien, fue a verle. Era la última visita. Subió al Ruber y se despedía de su compañero de armas. Hay que decirlo. Y bajaba triste, muy silencioso y solo. Bajaba por la calle que hoy se ha vuelto a llamar Diez Porlier, General Diez Porlier. En su calle, ¿no? En su propia calle. Que es Hermanos calle de Miralles. su casa. Bueno, todavía no le habían puesto Diez Porlier. Y Porlier, pienso en don Antonio bajando esa callecita, esa calle. Cruzar Juan Bravo, los ahorcados, Juan Bravo, Maldonado, etc. Y Díaz Porlier, esas calles de generales liberales, Torrijos, Porlier, general Castaños. Hay que ver la historia de España, está llena de generales. Y luego hay muchas calles de golpistas también, generales también. Bien, pues me imagino a don Antonio bajar y llegar a eso que luego ha sido un colegio, pero que fue la cárcel de Porlier. Figúrate qué estampa, ¿no? Siempre me quedaré grabado con esto. Y querías decir otra cosita. Mira, como tú sabes, don Antonio era un gran dibujante, un gran artista. Magnífico. Bueno, pues yo tengo muy escondido por casa, un librito muy bien encuadernado, con tapas de color caqui, que es el color del ejército, y es un librito de sanidad. Y en ese librito los dibujos son suyos. Yo no sé si su padre, también en aquella marabunta, era del cuerpo de sanidad, pero los dibujos son de don Antonio. Y se ven los camilleros, los cuidados que hay que tener con los heridos. Es un libro para la guerra, para aquel sueño vilmente asesinado, para salvar la República. Es un librito donde cómo hay que transportar los heridos, los camilleros, las mulillas, los sanitarios, la higiene. Todo eso está en ese librito magníficamente encuadernado que se escondió como misión al desierto, se escondió. Y luego quisiera terminar, tú que conoces seguramente la obra, yo recuerdo a don Antonio Buero Vallejo en ese paraninfo de filosofía que tú conoces, la azul, la de Sánchez Albornoz, esa universidad la universidad de Complutense, entiendo. de los Ríos, Bueno, pues allí estaba él y creo que estaba, bueno, la Complutense. No sé quién estaba allí. Es a mitad de la transición esta. Y estaba Almudena Grandes, ¿no? Y yo le
yo pregunté allí, como era un Roguenot, uno que volvía por allí para ver qué pasaba por aquí, por España, y pregunté que cómo en la obra tan magnífica de Buero, que retrata la miseria de la posguerra y de la guerra, de la posguerra y el hambre, cómo es que en esa España que era un cura, un guardia civil, un guardia civil, había hasta un chiste de los rojos que decía: Franco va a llegar a la luna. ¿Y saben cómo? Pues un cura, una monja, un cura, una monja, seguro que llegará. Bueno, pues como en esa España, en la obra, cine, concierto de San Eudipio, La Escalera, El Tragaluz, no hay ningún cura, no hay un cura, en una España llena de curas. Y don Antonio estaba muy calladito, muy silencioso, y se puso a pensar, pero él sabía que había un cura, pero lo dejó a alguien que conocía su obra y sacó a relucir un cura. Pero un cura bueno, como pasa en Víctor Hugo, un cura bueno. Y yo me he quedado, ya como han pasado tantos años, ya no me acuerdo de qué obra era, donde hay un cura. Yo no recuerdo. Gaspar, por favor. Ay, sí, Antonio, lo siento. Nada, bueno, pero. Bueno. A ver, haciendo uso de la palabra. ¿Qué obra es esa donde hay un cura? Vamos a ver. Tiene que haber algún cura. ¿Vas a contestar algo? No recuerdo ahora, sinceramente, ningún cura, pero sí recuerdo en Caimán, que no recuerdo ahora mismo ningún cura. Tengo que pensar, ¿no? Hay curas adyacentes en el concierto y demás, pero no recuerdo un personaje. Pero sí que me acuerdo de que en Caimán se habla de los curas obreros, justamente, porque Caimán es la obra que Buero Vallejo escribe también ya en los años de la transición, digamos, un poco haciendo, claro, de barriada, con todo lo que significa. Entonces sí que recuerdo esa mención, ¿no? Bueno, muchas gracias. A ver, más palabras. Caimán, sí. ¿Más palabras? Bueno, pues mientras creo que daremos una oportunidad a que continúe este coloquio. Voy a hacer una intervención de un par de minutos para ver si hay alguna palabra más. En primer lugar, pues para agradecer la charla, la conferencia que nos ha dado Marifé. Como habrán visto ustedes, no exageraba lo más mínimo en la presentación. Se nos ha pasado una hora, Antonio. Yo pensé que miraba y era claro, una hora ya. Y después, hacer 2 o 3 comentarios muy rápidos. Yo he aprendido parte de lo poco que sé de los exiliados. A mí los exiliados, amigos de mi padre, me han aportado muchas cosas para mi formación. Y recuerdo a un exiliado concretamente que venía de México, que me regaló un libro. Y tú has nombrado a Alberti, has nombrado a María Teresa León. Nos falta Timoteo Pérez, claro, Pérez Rubio, ¿no? Y otros. Tantos. Pero el libro que me regaló es Noche de Guerra en el Museo del Prado, de Rafael Alberti, y ahí podíamos hablar de cuando un espectador observa los cuadros en las paredes de un museo, la diferencia entre quienes salvan esos cuadros de la destrucción o se juegan la vida por recuperar la cultura. Esa era la primera reflexión. La segunda, de que Buero es un intelectual de gran talla, evidentemente, un hombre de pensamiento, un hombre de gran sensibilidad, un gran lector. Y en ese sentido, también en ese sentido lo quiero poner de manifiesto una vez más, es un hombre parsimonioso, es decir, que si necesita 8 meses, 9 meses, 10 meses, un año para ir pensando, dando vueltas hasta considerar completa o considerar resueltos todos los problemas, todos los flecos de una obra, le dedica ese tiempo. No es como el dramaturgo al uso, que unos son mejores, otros peores y algunos muy buenos, que si puede estrenar 3, 4 obras en un año.
Él nunca estrenaba más de una obra, y si en algún año hay 2 estrenos es porque una llevaba hay una escrita, reposición o alguna llevaba escrita un tiempo anterior. Y la última reflexión, porque ojalá y se apunte alguien más, es que nos preocupa y nos ocupa cada vez menos la cultura. Y es un vacío difícil de llenar. Quizá la historia de España, y sobre todo la más reciente, sea un cuarto repleto de telarañas, y nuestra misión sea eliminar un poco las telarañas y devolverle a ese cuarto el esplendor antes de que quedara que merece, ¿no? Que merece, antes de que quedara tomado por esos seres. Y finalizo señalando algo que a mí me sorprende, me gusta y me estimula, que es el permanente juego brechtiano, pero tan distinto al tiempo, claro, ¿no? y distinto además cada vez. Por ejemplo, en Viaje al pueblo, Misión al pueblo desierto, el público asistente a la conferencia es lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido. Es un juego de vaivenes visto desde unos espejos y donde el espectador es a un tiempo asistente a la conferencia y asistente al desarrollo de lo que se cuenta para la recuperación de ese Greco. Ese planteamiento hecho con la calidad técnica solo está reservado a los mejores. A los mejores. No se le puede ocurrir a cualquiera. Y ahora, yo prudentemente vuelvo a preguntar, porque ya está. Sí, si me permites, Antonio, retomo por lo que decías ahora. Bueno, primero que el pueblo se llama Puebla del Zarzal, que lo he dicho mal antes. Puebla del Zarzal. Y segundo, que esto también debería hacernos pensar y llevarnos como ejercicio, ¿no? Como ejercicio bueriano, también algunos de los momentos importantísimos que tienen lugar durante ese tiempo en el que se está salvando el tesoro artístico español. Y estoy pensando, por ejemplo, bueno, hemos nombrado a Timoteo Pérez Rubio, Rosa Chafel y todo el grupo, etcétera, ¿no? Y tantos otros. Y estoy pensando, por ejemplo, en el Congreso de Escritores por la Paz, de escritores antifascistas, que tiene lugar en Valencia, como segunda parte del que tiene lugar en París en el 35, al que Valle Inclán, egregio ateneísta, tendría que haber ido representando a España a París y no va. No va porque está enfermo y de hecho muere muy poco tiempo después. Y como el congreso que se celebra en Valencia, donde están Rafael Alberti, María Teresa León, María Zambrano, que se encuentra con Simone Weil, por ejemplo, está Octavio Paz, en fin, y tantos otros, allí se encuentran, empieza el congreso con un aplauso y una ovación en memoria de Valle Inclán, es decir, que hay como una especie de reconocimiento también de lo que la historia tiene. Y estoy pensando en el del 35, justamente en París, con Pasternak, que asiste obligado, porque él sabe que es problemático y que va a ser además vigilado, quiero decir, en París, y su encuentro en estos recovecos durísimos de la historia que tanto se parecen, ¿no? Su encuentro con Marina Svetaeva, su gran amiga desde la adolescencia, a la que hace décadas que no ve, que no ha coincidido con ella, y que ella ejerce de traductora en el Congreso. Y el momento en el que después, un poco más ya en la intimidad, fuera del público, ella se pone a llorar y Boris Pasternak le recrimina las lágrimas y ella se enfada muchísimo, y en los 2 días que sigue en París no lo ve y demás. Cuando ella regrese a Moscú, cuando ella vuelva a Moscú para morir, recordará esas lágrimas justamente que Pasternak le ha recriminado y que sin embargo ella no ha sabido entender la recriminación en aquel momento, ¿no? Ese ambiente de pronto me ha venido justo cuando estaba pensando en algunas de las conversaciones que tienen lugar en esta misión al pueblo desierto que
que muy bien has señalado también metafóricamente, ¿no? Miren esto. Plácido y Lola, esa historia de amor, están conversando. Y entonces han hablado del tiempo futuro, de la posibilidad de encontrarse cuando todo termine, y Plácido dice: creo que volveré un día a Puebla del Zarzal. Y dice Lola: después de la guerra, Plácido, y tú, también tú. Lola sonríe entre lágrimas: ¿a que me hagas el retrato? El zarzal no arde. Plácido: no lo han quemado, buena señal. Lola: ¿de qué? Plácido: no todo está en los libros, aunque ningún dios nos habla desde el zarzal, tal vez el zarzal nos dice algo. Lola: ¿el qué? Plácido: no lo sé. Los libros nos enseñan muchas cosas, pero no todo. Hay que seguir reflexionando. Antes de decidir si un pueblo alzado y los que le explotaban requieren tarea revolucionaria, por ejemplo, o que toda guerra es forzosa, por ejemplo. Y este fragmento que no me resisto a leer, dice el vocal, estamos en el plano de la conferencia. Curioso retrato, que ni siquiera nos informa del destino de sus personajes. Si fuese una obra teatral sería cualquier cosa menos un adecuado desenlace, al menos según se entiende todavía hoy el teatro. Se presta a continuar ante el movimiento del presidente. ¿Puedo preguntar y termino una o dos cuestiones aún? Primera, ¿dónde se halla ahora esa famosa variante de la Anunciación del Greco? Y contesta el presidente: supongo que los ganadores del conflicto echarán la culpa a los perdedores y estos a quienes ganaron. Y leo: hay que seguir reflexionando. Antes de decidir si un pueblo alzado y los que le explotaban requiere tarea revolucionaria, por ejemplo, o que toda guerra es forzosa, por ejemplo. Nos hemos quedado tan en silencio, esos silencios buerianos, ¿no?, del pensamiento. Hay que seguir reflexionando, supongo yo. Si me perdonas un instante, hay una palabra que tiene usted la palabra. Tercera fila, ellas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a Marifé Bolaños por la espléndida conferencia que nos ha dado y también al Ateneo por dedicarle a Buero este ciclo. Y yo creo que esta obra resume muy bien los tres compromisos de Buero con el teatro: el compromiso ético con el hombre, el compromiso estético con el teatro y el compromiso histórico con España. Y yo creo que al final de la obra, cuando discuten Damián y Lola, la obra debe quedar intacta, no se puede trasladar de cualquier manera, no se puede arriesgar a que se raje la tela, todos esos detalles, ese diálogo que hay ahí entre los tres. Y parece como que Buero quiere salvar el arte, como un respeto sagrado al arte, como si fuera el espacio de encuentro, lo que es la cultura, arte en un sentido, aunque sea el Greco, pero que es su primera experiencia cuando él de joven va al Museo del Prado, la primera sala que entra es la del Greco. Y parece que al final de su obra... Hay un regalo también, no a su propia memoria en este caso. Exactamente, un trabajo que hizo de joven, el único hombre, y viene relatado ahí en el libro de Luis Iglesias Feijóo, Buero antes de Buero. Entonces, a lo que iba era la cuestión, que es la pregunta, parece que salva el arte o como un lugar de encuentro en un sentido amplio y realmente sería como un espacio de reconciliación, que es lo que sería el mensaje de esperanza para la sociedad actual o la democracia española. Y reconciliación, reconciliación justa. Reconciliación justa. Veo a Esperanza Dors y recuerdo de una manera obvia e inmediata el ridruejo de la temporada pasada, ¿no? Y lo sobrecogedor del texto y el miedo que daba oír algunas cosas. Cómo al final aplaudir casi era algo que no querías que ocurriera, porque tenías que aplaudir a aquellos grandísimos actores, pero a la vez aplaudir era como estar ratificando algo. Entonces era una sensación muy, muy tremenda, ¿no? Reconciliación siempre, pensamiento siempre y justicia por encima de todo. Si no hay palabras, si no están todas las voces, es muy difícil la reconciliación, ¿eh?
porque siempre hay entonces demoras y siempre habrá quien se tenga que quedar apartado en beneficio, será sacrificado de nuevo en beneficio de, ¿no? Yo creo que aquí Buero Vallejo es sensato, profundo y contundente, que es probablemente lo más difícil, ¿no? En fin. ¿Alguna intervención más? Pues una y... No sé si he visto... Yo creo que ella levanta la mano. Sí, aquí. Y no veo más. Bien. Tiene usted la palabra. Sí, gracias. Bueno, yo quiero felicitar a todo el conjunto, pero mi reflexión es el conjunto de todo es la cultura. Y entonces a mí me encantan estas reflexiones, estas comunicaciones que hay. Y esto es debido a que hay cultura. Entonces yo creo que aquí cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena saliendo de aquí para ponerlo. Porque si no hay cultura no puede haber nada. Simplemente eso. Y nada, darles las gracias por todo. Sobre todo la palabra cultura. Esa revolución del espíritu que decía Giner, ¿no? Exactamente, cultura. Gracias. Vamos a ir acabando, ¿no? Ahí hay una señora. No, a ver. Aquí alguien ha levantado la mano. ¿Alguien? Pues tiene la palabra. ¿Hasta cuándo te puedes quedar? Bueno, yo estoy muy afónica y la voz a lo mejor no llega muy bien. Yo soy profesora de instituto y constato año tras año que cuando se lee con los alumnos de 14, 15, Historia de una escalera, les encanta. Les encanta, pero se produce en los grupos peores, en los más difíciles. Hay una identificación con los personajes extraordinaria. No entienden el contenido. Hay que explicar repetidas veces y es que además no quieren más que avanzar en la lectura. Quieren avanzar y no captan todo lo que se está diciendo. Pero hay un mecanismo en la obra que hace que esté totalmente viva. El de la libertad. El de la libertad. Ellos se sienten, constato lo que dice, porque es verdad, el de la esperanza y el de la opresión que de repente ellos, que dices, los peores grupos a lo mejor, o los grupos más complicados, de repente les encanta Historia de una escalera porque hay un efecto reflejo. Quiero decir, la escalera es opresora, es agobiante, es un espacio cerrado en el que sabemos que solo se saldrá cuando alguien quiera salir o pueda salir o aprenda a salir o sea ayudado para salir. Y eso te hace que te identifiques con Historia de una escalera. Las lecturas de Historia de una escalera son múltiples, aparte de que cuenten un acontecimiento concreto, ¿no? Ellos no llegan a captar todo eso. Yo creo que captan la vecindad, las relaciones de vecindad, la proximidad de la vecindad. Claro. Y bueno, puesto que hemos hablado de la protección del patrimonio, yo quiero contar una anécdota que es curiosa, que tiene que ver con el Greco, pero que es anecdótica. En un pueblo de Segovia, en un pueblo pequeño, en cuya iglesia estaba depositado un cuadro del Greco, que era un crucificado, una crucifixión. Pues se daba la situación esperpéntica y paradójica que cuando se temía algún desperfecto por fiestas o alguna situación especial en la iglesia, se llevaba el cuadro al cuartel de la Guardia Civil. Y si justo ese día se detenía a alguien y se tenía que ocupar un calabozo, pues se distribuía el cuadro en otro calabozo, que estaba súper protegido hasta que pasase esas circunstancias. Es bonito. Después ese cuadro, no estoy completamente segura si sigue custodiado allí, pero un cuadro del Greco ha pasado esa peripecia repetidas veces de estar depositado en el cuartel de la Guardia Civil y de ocupar un calabozo hasta esperar momentos más tranquilos. Y nada, simplemente que como coincide el Greco es especial. Bueno, el pueblo se llama Martín Muñoz de las Posadas y la pintura está en ese cuadro. Ahora en la actualidad no estoy segura si está allí, pero ha estado hace muy poco. Mi
Me ha comentado hace un momento Marifé que mañana tiene clase temprano, entonces vamos a ir cerrando el... Con todo el dolor de mi corazón, no digo lo de la clase, sino lo de irme. Pero... cerrando el turno, ¿alguna palabra? Entonces, ¿hay más? Pues terminas, por favor. Gaspar, ya has hablado con brevedad. Gracias. Abundo las palabras aquí de esta... la cultura, indudablemente. Todos recordaréis aquello de muera la inteligencia, viva la muerte. Esos exabruptos ahí en pleno Salamanca con aquel rector que moriría la noche de Navidad, la noche vieja de aquel año 36. Bien. Esa caravana de cuadros, yo no sé dónde lo he leído, si sería el Niño Republicano, alguien lo cuenta, esa caravana de cuadros fue sañudamente perseguida por la aviación. Los hechos de Guernica, que luego nos contaban en los libros de formación del espíritu nacional, que habían sido los rojos, pues Guernica tuvo que ser un alcahuete, porque los alemanes no saben dónde está Guernica. Bien, pues la caravana se salvó porque era una caravana de camiones, y la aviación alemana no dio con ello, porque la cultura es lo contrario de lo que nos pasó del fascismo. Si se hubiera perdido todo eso no pasaba nada. Yo tengo una pregunta. ¿El garbanzo negro pasó alguna vez por el Museo del Prado? Tanto hablar de que habían sido los rojos. ¿Fue Franco alguna vez al Museo del Prado? Yo no creo que... Y ha ido bajo palio y esas cosas, pero no. Hace 2 noches nos ponían una vida del Greco. El Greco era peligroso. El Greco era erasmista. El Greco era una cosa peligrosa. Lo mismo que Cervantes. Cervantes es un libro peligroso. Unamuno termina su soneto diciendo: y gracias Dios por haberle dado a Cervantes el Evangelio del Quijote. Soneto a la lengua castellana, que él quería tanto, de Unamuno. O sea que la caravana esa fue perseguida por la aviación y no dieron con ella. No sé. Vale. Pues vamos a despedir a Marifé de Santiago. Yo, último minuto o menos para comentar la intervención que usted ha hecho. La cultura tenemos que protegerla, tenemos que extenderla y tenemos que ponerla en valor. Misioneros pedagógicos. Efectivamente, todos, yo recuerdo con especial, hondura, con especial sentimiento, a Walter Benjamin, un filósofo de la Escuela de Frankfurt que quizá haya sido en el siglo XX el que más ha destacado en filosofía de la cultura o en la reflexión filosófica sobre el hecho cultural, que huye de los nazis, se refugia en Francia, tiene que huir cuando la Francia ocupada, se refugia en Portbou y se entera de que lo van a deportar, y cuando lo van a deportar el día antes se suicida poniendo fin a su vida. Discutía con un amigo judío y yo le preguntaba, la barbarie sepultando la cultura, y me contestaba, dice, no, hay que mirar las cosas con más profundidad. Fíjate que junto a la barbarie de los nazis sobreviven las palabras de Walter Benjamin. Y con esas palabras que sobreviven por encima de la barbarie, y agradeciéndole enormemente en nombre de la Junta de Gobierno a Marifé de Santiago que nos haya dedicado esta tarde, pues queda clausurada esta sesión. Muchísimas gracias por su atención.